¿Has oído hablar de un hombre que escuchó la voz de Dios siendo solo un niño y nunca dejó de oírla? La historia de Samuel no es solo sobre profecías o reyes, es sobre fidelidad en tiempos difíciles, sobre un corazón que eligió obedecer, incluso cuando fue rechazado. Y tal vez, al escuchar esta historia, sientas que Dios sigue llamando a personas así, y que quizás te está llamando a ti. Demuestra tu amor por Dios ahora mismo. Comenta amén si crees que aún hay profetas fieles en la tierra, y escribe desde qué país o ciudad estás viendo este video. Queremos saber de ti y orar contigo. Y si esta historia toca tu corazón, dale like al video y suscríbete al canal, porque juntos seguiremos descubriendo las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Ana no solía orar en voz alta. Desde que tenía memoria, su clamor nacía en las entrañas y subía a los ojos antes de alcanzar la boca. Aquel año, como en todos los demás, subió con Elcana a Silo, el mismo templo, el mismo camino de tierra batida, el mismo dolor sordo en la mirada. Pero había algo distinto en aquella peregrinación. Ana ya no lo soportaba. La convivencia con Penina, las risas apenas disimuladas de los vecinos, el silencio de su vientre, todo parecía llegar a un punto de ruptura. Sentía como si el cielo la hubiera olvidado, y aquella tarde, frente al altar, lloró. Lloró sin palabras, sin pedir permiso. Derramó el alma con la vulnerabilidad de quien ya no lleva máscaras, y prometió como quien lo ha entregado todo. Sí. Me das un hijo varón, te lo devolveré. Todos los días de su vida serán tuyos. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Elí, anciano y con la mirada opacada por tantas decepciones, pensó que estaba ebria. Pero al escuchar la explicación, vio algo en sus ojos que quizá él mismo ya había olvidado. Fe cruda, fe sangrada. Entonces dijo, con voz baja y manos temblorosas: vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que hiciste. Y él concedió. Samuel llegó como quien rompe una maldición ancestral. El parto fue difícil, pero Ana sentía que aquel dolor no era común. Había algo consagrado en ese nacimiento, algo que no podía explicar. Desde los primeros días, el niño parecía cargar una ligereza que contrastaba con el peso del mundo. Ana lo observaba dormir con la impresión de que la presencia de Dios rondaba la cuna, pero jamás olvidó su promesa. Cuando el niño fue destetado, Ana volvió a Silo, esta vez con los brazos llenos y el corazón dividido. Llevaba consigo no solo al hijo, sino 3 novillos, harina, vino y un cántico en los labios. No era una ofrenda cualquiera, era una entrega total. Ante Elí, señaló al niño y dijo: este es el niño por quien oraba, y lo dejó allí. No lloró fuerte, no hizo alarde, pero en el camino de regreso, el viento parecía llevar su canción, un cántico de fe que hablaba de un Dios que derriba tronos y exalta a los pequeños, de un Dios que pone el mundo patas arriba por causa de una mujer estéril. Samuel creció en un lugar donde lo sagrado y lo profano compartían techo. El tabernáculo de Silo era el centro espiritual de Israel, pero también un campo minado de hipocresía. Elí lo cuidaba con cierta ternura, aunque siempre había cansancio en sus gestos, como quien sabe que carga culpas demasiado pesadas para corregir el presente. Los hijos de Elí, Hofni y Finis, eran la personificación de la corrupción. Ambiciosos, irrespetuosos, hombres que utilizaban el nombre de Dios para alimentar sus propios deseos. Samuel lo veía todo. No lo comprendía del todo, pero lo sentía. Sentía el olor de la carne quemada fuera de tiempo, los susurros de las mujeres que evitaban la entrada, las miradas bajas de quienes llevaban ofrendas y regresaban avergonzados. Y, aun siendo solo un niño, Samuel se mantenía limpio,
Dormía cerca del arca, se levantaba temprano, vestía el efod con reverencia. Cada gesto era un pequeño acto de resistencia. No quería ser como ellos, solo deseaba agradar al Dios que había oído cantar a su madre. Y fue en una noche sofocante, mientras los sonidos de la respiración de Elí marcaban el ritmo del silencio, cuando lo invisible se acercó. La lámpara aún ardía, y Samuel dormía envuelto en un manto de lino gastado cuando una voz lo llamó. Samuel. El sonido era claro pero no aterrador, como si alguien lo conociera desde antes de nacer. Samuel se levantó sin pensar, corrió hasta Elí y dijo, «Aquí estoy». Pero Elí negó haberlo llamado, y el ciclo se repitió 3 veces, hasta que, a la tercera, los ojos, cansados del sacerdote, se abrieron de pronto con un brillo antiguo, casi olvidado. Comprendió. Era el Señor, y pidió al niño, «Si oyes de nuevo la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel volvió a su sitio con el corazón acelerado. Parecía que cada sombra del templo observaba. De nuevo oyó, «Samuel, Samuel», y respondió, y Dios habló. No fue bendición ni aliento, fue juicio. Juicio severo sobre Elí, sobre sus hijos, sobre todo lo que allí estaba corrompido. Y el niño escuchó cada palabra, sin huir, sin ocultar. Aquella noche, Samuel dejó de ser solo un niño. Por la mañana, el templo aún guardaba el peso de la noche anterior. El silencio era más denso de lo habitual, y hasta el aire parecía vacilar entre entrar o salir. Samuel caminaba despacio, como si sus pies cargaran más que el cuerpo. Sabía que debía contar a Elí lo que había oído, pero el corazón pesaba. Seguía siendo apenas un muchacho, y aquel mensaje parecía demasiado grande. Elí lo notó, lo llamó con firmeza y, al ver el rostro del niño, comprendió que era grave. «No me ocultes nada de lo que se te dijo», pidió. Samuel contó todo, palabra por palabra, no suavizó, no huyó. Y cuando terminó, Elí bajó la cabeza y dijo, «Él es el Señor, haga lo que bien le parezca». No había más que decir. Desde aquel día, Israel comenzó a ver a Samuel de otro modo. Gente de todos los rincones venía a escucharlo, y cada palabra que salía de su boca consolidaba en el pueblo la certeza de que estaban ante un profeta. Pasaron los años, y Samuel se volvió más que un mensajero, juez, consejero y guerrero espiritual. Recorrió Israel de ciudad en ciudad, juzgando con justicia, señalando caminos, restaurando pactos rotos. Pero el peso era constante. La idolatría rondaba los corazones, y los enemigos externos, como los filisteos, siempre acechaban. En uno de esos días de opresión y miedo, Samuel convocó al pueblo en Mizpa. Aquella reunión fue distinta a todas. El pueblo ayunaba, lloraba, rasgaba sus vestiduras, pero sobre todo había verdadero arrepentimiento. Mientras Samuel sacrificaba un cordero en holocausto, los filisteos avanzaron con sus lanzas. El pueblo tembló, pero Samuel no retrocedió, alzó los ojos y oró. Entonces llegó el trueno, un estruendo que rasgó el cielo, confundiendo al enemigo y dando a Israel una victoria impensable. En ese lugar, Samuel alzó una piedra y la llamó Eben-Ezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Era su manera de decir, la guerra no ha terminado, pero Dios sigue con nosotros. A pesar de la fidelidad de Samuel, el pueblo empezó a desear otra forma de gobierno. Querían un rey, como las naciones vecinas. Al principio, Samuel no lo entendió. Dolió más de lo que esperaba. Se sintió rechazado, descartado. «¿Ya no quieren escucharme?», pensaba. Pero al orar, Dios fue claro: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos». Y aunque herido, Samuel obedeció. Reunió al pueblo y los amonestó con palabras duras. Explicó las consecuencias de tener un rey humano: impuestos, servidumbre, guerra. Pero la multitud estaba decidida. Querían un trono, una corona,
un rostro que marchara al frente. Ante esto, Samuel se retiró en silencio, como quien guarda luto en el pecho. Poco después, Dios lo envió a la casa de un hombre de la tribu de Benjamín, un joven alto e imponente llamado Saúl. Saúl era hermoso a los ojos del pueblo, alto, de porte real, con un aire reservado que inspiraba respeto. Samuel lo ungió con aceite ante Dios, en un momento íntimo y casi secreto. Más tarde lo presentó públicamente en Mizpa como el rey elegido por Dios. El pueblo se alegró, pero dentro de Samuel había un presentimiento, una inquietud que no sabía explicar, y con el tiempo sus sospechas se confirmaron. Saúl era impulsivo, desobediente, temeroso del pueblo más que de Dios. En una ocasión, Samuel le ordenó esperar antes de ofrecer sacrificio, pero Saúl, temiendo perder la guerra, usurpó una función que no le correspondía. Cuando Samuel llegó, sintió el corazón hundirse. «Has obrado neciamente», dijo. «Tu reino pudo haber perdurado, pero ahora será dado a otro». Era el principio del fin, y Samuel lo sabía. De ahí en adelante, nada sería igual. La caída de Saúl no fue abrupta, fue un derrumbe lento. Samuel, aún desde lejos, lo acompañaba. Oraba, ayunaba, esperaba. Pero el rey que antes brillaba en los ojos, ahora acumulaba excusas. La gota final fue la desobediencia en la guerra contra los amalecitas. Dios había sido claro: destruir todo. Pero Saúl perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado, diciendo que era para sacrificar a Dios. Samuel llegó temprano aquel día, antes de que Saúl lo esperara. El mugido de los animales aún resonaba cuando el profeta se acercó. La escena fue dura. Samuel miró a Saúl y vio a un hombre vencido por sí mismo. «Mejor es obedecer que sacrificar», declaró. Sus palabras cortaron como cuchilla. Allí mismo anunció: «El Señor te ha rechazado». Saúl suplicó, aferró el manto del profeta y lo rasgó. Samuel, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Así ha rasgado hoy el Señor de ti el reino de Israel». El dolor de Samuel fue profundo. Durante días no salió de casa. Lloraba y clamaba, no por orgullo herido, sino por amor a la nación y al propio Saúl. Pero una madrugada, Dios habló de nuevo. «¿Hasta cuándo tendrás compasión de Saúl? Levántate y ve a la casa de Jesé en Belén, porque de sus hijos he escogido un rey». Samuel obedeció. Con los hombros aún pesados, fue a Belén. El ambiente era tenso. Su presencia causaba temor. Jesé le presentó a sus hijos uno a uno, altos, fuertes, de apariencia impresionante. Pero Dios no los quiso. «El hombre mira lo exterior», susurró el espíritu, «pero yo miro el corazón». Casi como un añadido, Jesé mencionó al más joven, que cuidaba ovejas. Llamaron a David. En cuanto entró, los ojos de Samuel volvieron a abrirse. «Es este». El profeta derramó el aceite sobre su cabeza, y entre el olor del campo y el silencio de los hermanos, algo cambió en la historia de Israel. Pero el camino al trono sería largo. David era aún solo un pastor a los ojos de todos, menos a los ojos de Dios. Samuel volvió a ser observador e intercesor. Saúl, entre tanto, se sumía en celos y paranoia. Temía a David, lo perseguía. Samuel sabía que no podía permanecer cerca. La ruptura con Saúl era definitiva, y aún así dolía. Cada noticia de violencia o locura lo llevaba a la oración. Llevaba una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que Dios guiaba todo, pero eso no calmaba su corazón. Era duro ver el presente desmoronarse mientras el futuro parecía lejano. Aún así, Samuel nunca dejó de clamar. Había aprendido a oír a Dios desde niño, y aún en silencio distinguía cuándo Él actuaba. El tiempo pasó. Samuel envejeció. Sus pasos se hicieron lentos, su voz más ronca, pero su lucidez seguía intacta. Sabía que se acercaba el final y decidió despedirse. Reunió al pueblo y pronunció un discurso que fue casi un espejo. Les recordó todo: cómo fue llamado de niño,
cómo los guió con justicia, cómo los advirtió sobre desear un rey. Y les hizo una pregunta directa: ¿puede alguien acusarme de algo? ¿Robé? ¿Oprimí? ¿Acepté soborno? Todos respondieron, no. Samuel respiró hondo. Había paz en ello, pero enseguida volvió a exhortar. Recordó las misericordias de Dios desde Egipto, habló de la fidelidad divina y de la infidelidad humana. Para que sus palabras no fueran viento, clamó al Señor allí mismo, delante de todos. Y cayó el trueno. En plena cosecha de trigo, en tiempo seco, descendió la lluvia, fuerte, aterradora. El pueblo tembló. «¡Ruega por nosotros!». Samuel los miró y respondió algo que sigue resonando. «Lejos esté de mí pecar contra el Señor dejando de orar por vosotros. Antes bien os enseñaré el camino bueno y recto». Los últimos años de Samuel fueron silenciosos, pero no vacíos. Ramá, su ciudad natal, se volvió refugio donde el profeta pasaba los días en oración, enseñando a quienes buscaban sabiduría. No hablaba mucho de lo vivido, pero cuando lo hacía, quienes escuchaban sabían que estaban ante alguien que había visto a Dios actuar. A veces caminaba al amanecer por los alrededores, con el cayado en mano y el rostro al cielo, como si conversara con el Eterno. Algunos decían que, en ciertas madrugadas, veían una luz extraña en su casa. Otros juraban oír cánticos saliendo de las ventanas cuando no había nadie dentro. Él nunca explicó, nunca intentó parecer importante. Solo cargaba el peso de quien sabe demasiado y aún así confía. Samuel no vivió para ver reinar a David y quizá fue mejor así. El profeta que conoció al muchacho, que sintió el aceite correr por su cabeza, partió antes de las guerras, de las traiciones, de los salmos y de los dolores. Pero antes de morir, supo que la mano de Dios seguía sobre el elegido, y eso le bastó. Cuando la noticia de su muerte corrió por Israel, nadie dejó de entristecerse. De norte a sur, de tribu en tribu, el nombre de Samuel se recordaba con respeto y gratitud. Fue enterrado en Ramá, en su propia casa, como era costumbre, entre los hombres de Dios. No hubo cortejo con trompetas ni ceremonias exageradas, pero hubo llanto, silencio, memoria y un temor en el aire, como si el cielo hubiese recogido a un centinela. Los más antiguos aún relatan historias suyas alrededor de las hogueras. Dicen que sus ojos veían más allá, que sus palabras nunca caían al suelo, que cuando oraba el cielo respondía. Nadie olvida la noche en que escuchó a Dios por primera vez, ni el trueno que silenció a los filisteos, ni el día en que levantó la piedra y dijo, «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Pero lo que más marcaba no eran los hechos, sino la fidelidad. Samuel nunca buscó aplauso ni gloria. Fue siervo hasta el fin, incluso rechazado permaneció, incluso herido obedeció. Su legado fue más espiritual que político y eso atraviesa generaciones. Hoy, al pensar en Samuel, uno siente un peso santo. No era perfecto, pero sí íntegro. No lo comprendía todo, pero nunca dejó de escuchar. No impuso su voluntad, sino que señaló la voluntad de Dios aun cuando nadie quería oírla. Quizás sea eso lo que lo hace tan necesario hoy. En tiempos de ruido, él era silencio atento. En días de vanidad, un rostro vuelto al cielo. Samuel no fue solo un profeta, fue un puente entre lo divino y lo humano, entre el fin de los jueces y el inicio de los reyes, entre la voz de Dios y el corazón del pueblo. Un puente que se inclinó para que otros pudieran cruzar. David jamás olvidó a Samuel. Aún años después, ya rey, con el cabello marcado por la guerra y los hombros por el peso del liderazgo, recordaba el día en que el profeta lo miró a los ojos y ungió su cabeza. Ese gesto, hecho en un rincón olvidado de Belén, entre hermanos que no lo veían, fue el comienzo silencioso de un destino evidente.
David contaba que en ese momento no sintió poder, sino temor, no grandeza, sino un llamado, porque Samuel no solo derramó aceite, llevaba sobre sí el peso de la palabra. Su voz, aunque firme, nunca era vacía. Su silencio, aunque callado, nunca era omiso. David sabía que todo cuanto llegó a ser comenzó con un hombre que escuchó a Dios siendo aún un niño. En los años siguientes a la muerte de Samuel, el pueblo percibió la escasez de aquel tipo de liderazgo. Llegaron los reyes con coronas y espadas. Algunos se desviaron, otros procuraron agradar a Dios, pero pocos conservaron la lucidez espiritual de Samuel. Él no gobernaba por miedo ni por fuerza, sino por temor del Señor, y quizá por eso su ausencia se sintiera tanto. No faltaba solo un hombre, faltaba una conciencia viva, una intercesión constante. Muchos deseaban su autoridad, pocos querían su compromiso. Samuel fue pulido por noches de escucha, días de silencio y renuncias que casi nadie veía. Y aún sin estar presente físicamente, su influencia resonaba. Cuando David pecó, fue el espíritu profético moldeado por Samuel el que lo llevó al arrepentimiento. Cuando Israel se desviaba, eran los cánticos, recuerdos y registros de Silo los que reavivaban la esperanza. Era como si la vida de Samuel hubiera dejado una senda invisible de temor y obediencia, por la que todo amante de Dios terminaría transitando. Su legado no era una dinastía, sino una postura, una forma de andar con Dios aun cuando todo alrededor se derrumba. Su historia recordaba al pueblo que escuchar la voz de Dios exige más que oídos, exige entrega. Y tal vez eso siga inquietando a quienes escuchan su nombre, porque Samuel no buscó grandezas, pero Dios lo engrandeció. No pidió revelaciones, pero el cielo lo visitó. Simplemente respondió cuando fue llamado y nunca más dejó de oír. Esa sencilla disposición cambió la historia de un pueblo entero. La vida de Samuel nos deja una pregunta. Si Dios llamara hoy, ¿habría alguien dispuesto a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha? Esa pregunta resonando en el corazón de quien lee es la marca viva de una historia que, aunque antigua, nunca dejó de latir. Si esta historia te habló al corazón, no te la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escuchar la voz de Dios hoy. Dale like, comenta y suscríbete, porque aquí la Biblia sigue viva y tiene algo nuevo para ti cada día. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video.